Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Marín, periodista de Prosa Urgente. Estamos con Omar Mayangüí y Oscar Romero. Ellos ambos son abogados de las familias en realidad de Nahum Vargas y Damián Díaz, ambos vecinos que fueron condenados por participar del chubutazo contra la zonificación minera de 2021. Se encuentran bajo arresto hace ya 10 días aproximadamente, el 18 o 19 si no me equivoco. Esto está siendo grabado 29 días, ¿no? Hoy es 29. 29. Bueno, en su primera etapa, durante todo este tiempo, fueron defendidos por la defensa pública, pero luego de la detención las familias decidieron recurrir a ustedes. Bueno, ustedes presentaron un habeas corpus a primera hora de esta mañana. Quisiera saber por qué y qué cosas son las que ustedes aducen por las cuales los compañeros debieran estar en libertad. Sí, hoy, 29 de diciembre, presentamos a primera hora un habeas corpus exigiendo la inmediata libertad de Vargas y de Díaz, porque el procedimiento por el cual fueron detenidos es totalmente irregular. Arranca con un pedido de la fiscal pidiendo la prisión preventiva de los dos por un supuesto peligro de fuga. Ese pedido fue atendido por la jueza Ponce, que esta jueza ya había sido apartada de la causa, porque se comprobó que perdió su imparcialidad. Fue apartada de la causa, no podía intervenir en la causa. Sin embargo, atiende el pedido y le da instrucciones a la fiscal de cuál era el camino que tenía que seguir procesalmente y la norma que tenía que invocar. O sea que ahí ya hay dos irregularidades. Por un lado, la intervención de la jueza de Ponce, que no tendría que haber intervenido, sí, y que ella era consciente de lo que estaba haciendo, por otra parte, y además tomando partida porque aunque hubiese tenido que intervenir, no tendría por qué haber dado directivas. Totalmente, acá se ha quebrado esto, la garantía de la imparcialidad, el debido proceso y... ¿Qué tipo de directiva dio? Dijo, requiérase a la fiscal que canalice por el área correspondiente el juez de ejecución y que invoque el artículo 392 del Código, que no era el que había invocado para pedir la prisión preventiva, o sea, cambió totalmente el enfoque del pedido, y es más, la fiscal, al hacer el nuevo pedido, dice, por decreto de la jueza Eve Ponce, o sea, yo estoy acatando lo que me dijo la jueza, y ya no pidió la prisión preventiva por un supuesto peligro de fuga, sino para hacer cumplir la condena. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos pedidos? Si la prisión preventiva es una medida cautelar que es para evitar un peligro de fuga o un peligro de entorpecimiento. En este caso, invocó un peligro de fuga. Dijo, estas personas fueron condenadas y posiblemente quieran darse a la fuga. Claro. Ese fue el pedido. En cambio, la jueza le dijo, no, usted tiene que pedir que se cumpla la condena. Y no se puede cumplir la condena que no está firme. Eso es algo elemental, ¿no? Yo no soy un experto en derecho, pero bueno, eso también lo invocaron ustedes, ¿no? Totalmente, porque el Código Procesal, el artículo que le dijo la jueza que debía citar la fiscal, fue reformado en junio del 2024. Ahora se permite, y esto es inconstitucional, que se ejecute una sentencia que no está firme. Independientemente de que es inconstitucional esta reforma, no puede aplicarse a este caso por hechos cometidos en el 2021 y un proceso que se inició en el 2021. Así que así no se la declara inconstitucional, no se puede aplicar a este caso. O sea, es totalmente ilegítima y arbitraria la decisión de haberlos detenido. Vos me nombraste entonces al menos 4 motivos, ¿no? Lo que me nombraste sería, por un lado, que la jueza no tendría que haber intervenido, la jueza de Ponce. Sí. Segundo, la jueza de Ponce no tendría que haber direccionado cómo tiene que actuar la fiscal Florencia Gómez. Tercero, esto es inconstitucional. Y cuarto, a su vez, aunque fuese constitucional,
no corresponde porque la modificación del Código Procesal Penal se dio en el 2024 y los hechos por los cuales están siendo acusados en 2021. Exactamente. Hay un principio que es la irretroactividad de la ley procesal penal más gravosa para el imputado. Y acá la jueza que dispuso la detención ni siquiera ensayó decir, bueno, a ver por qué lo podemos aplicar a este caso. No, dijo 392 en su redacción actual, sin tener en cuenta de que esto es una causa en la cual no se podría haber aplicado. Justamente sobre ese punto te quería hacer una consulta. No estamos hablando de la jueza Martini, Sí. Ana Laura, me parece que se llama. María Laura Martini. Ahora bien, uno piensa, ¿no? Le cae la causa a María Laura Martini. Ella necesariamente tiene que acatar lo que dice la Fiscalía o primero antes de resolver tiene que fijarse si hay algún tipo de irregularidad. Eso tendría que haberse fijado en eso. Y otra cuestión que se pasó totalmente por alto, que afectó totalmente el derecho de defensa, es que la propia fiscal solicita una audiencia para que se discuta este tema. No, directamente se ordenó la detención. Así que fue alterado, en este caso, el sistema procesal en sus principios básicos. ¿Generalmente se pide la audiencia en estos casos o decide la jueza? ¿O depende del caso, digamos? Cuando se pide prisión preventiva, como lo pidió la fiscal en su origen, siempre hay que convocar una audiencia para discutir la cuestión. Y en este caso, que el segundo pedido ya no fue una prisión preventiva, sino una ejecución de la condena, teniendo en cuenta que la ley esta no era aplicable al caso, sí debió convocar audiencia para poder dar la posibilidad precisamente de oponerse a la defensa respecto de la aplicación. Yo lo que interpreto, una lectura política del caso, ¿no? Es que evitaron convocar una audiencia para que no haya gente movilizando, pidiendo la libertad de los compañeros. Sí, el motivo político, claro, eso lo ignoramos. Sí llama la atención, por ejemplo, que la fiscal el pedido lo hace el día 18, que fue el día que salió la sentencia de la Cámara, a las 21:26 horas, y fue proveído por la jueza Ponce a las 23:02 horas del día 18. Le gusta trabajar. Le gusta 23, ¿cuánto me dijiste? 23:02 firma la jueza Ponce estas instrucciones que le da. Al día siguiente a la mañana pide ya reformada el pedido y la jueza Martini a las 13 horas resuelve. Se ve que a Eve Ponce algo no le cerraba, ¿no? Porque si pidió, o sea, a lo que voy es esto. Si Eve Ponce, supongamos que no hubiese sido apartada del caso por ser, digamos, pérdida de imparcialidad. Pérdida de imparcialidad, ella podría haber resuelto la detención o igual tendría que haber ido a Martini. No, si es que estuviera habilitada, sí, y lo que se pidió fue una prisión preventiva, si no hubiera sido apartada del caso, tendría que haber convocado audiencia para tratar ese pedido. Pero entonces, Eve Ponce, totalmente consciente de que ella no podía resolver, sí, y sabiendo que iban a tener que invocar a otra jueza, dio la orden. Claro. No, porque Martínez no hubiese intervenido nunca si Eve Ponce hubiese estado habilitada. No. ¿Estoy bien? Sí, y el pedido tuvo que haberse sido tramitado como originalmente lo planteó la fiscal, como una prisión preventiva. Y ahora bien, Eve Ponce lo que hubiese tenido que hacer es decir, yo no soy competente para resolver en esta instancia. Exactamente, tenía el deber de excusarse. Tenía el deber de decir, yo no puedo intervenir, que pase a otro juez. Nada más que eso. Eso era todo lo que le competía a la jueza Ponce hacer en este caso. Este tipo de situaciones en las que hay un juez que no es competente para intervenir, sí, pero que sin embargo termina interviniendo, ¿son habituales? No, en absoluto son habituales. Cuando se ha dado rara vez una situación algo similar, en casos donde años anteriores fue apartado un juez y bueno, le toca decidir algo e interviene, al darse cuenta inmediatamente se anula y se revoca todo. Casos que me ha tocado, el propio juez que advirtió que no podía haber intervenido fue el que invalidó su propia actuación. Así que es un caso totalmente raro.
Bueno, evidentemente Ponce estaba muy interesada en que acá se resolviese algo porque hay muchos. Primero, el señalamiento de que no tenía imparcialidad y así todo actuó. Segundo, las directrices que le da a la Fiscalía para que eleve el pedido a la próxima jueza. Y tercero, una jueza laboral, disculpen mi prejuicio con el Poder Judicial, pero una jueza actuando a las 23 horas no creo que sea muy habitual. No, por absoluto, tampoco. Entonces, o sea, ella podría haber esperado tranquilamente al otro día y digamos... Pero los motivos políticos los ignoramos. Sí llaman, ciertos aspectos llaman la atención del apuro que hubo por detener a Díaz y a Vargas. Bueno, ¿cuáles son las expectativas? Las expectativas son que si la Cámara decide con la objetividad que se espera que lo haga un órgano judicial, tendrían que ordenar la inmediata libertad de los dos. ¿Me recordás quiénes integran la Cámara y tienen que resolver? Los doctores Alejandro de Franco, Adrián Barrios y César Zaratiegui. Que son los mismos que resolvieron... Son los mismos que confirmaron la condena del Tribunal de Juicio. ¿Y esto cuándo se tendría que dar, esta resolución? De acuerdo a la ley, tienen 24 horas para decidir qué hacen con el habeas corpus. Sí. Si lo admiten y le dan trámite o directamente lo desestiman. O sea que el día de mañana tiene que haber novedades en horas de la mañana acerca de cuál es el trámite que se le daría a este recurso. Si lo admiten, ¿cuáles son los pasos a seguir? Se convoca una audiencia donde se exponen oralmente cuáles son los motivos por los cuales se considera que este acto judicial es absolutamente arbitrario y ilegítimo, y luego pasan a resolver. ¿Hay un plazo para la convocatoria de esa audiencia? Sí, una vez que la admiten, tienen también el mismo plazo, se tendría que ser al otro día, la convocatoria a la audiencia. ¿Por qué te pregunto esto? Porque bueno, mañana es 30, al día siguiente, 31, ¿se labura normalmente en el Poder Judicial? No se labura. Comienza la feria, hay un asueto decretado y después ya comienza la feria, pero tratándose de un habeas corpus, son hábiles todos los días, o sea, no tiene por qué interrumpirse ni suspenderse por la próxima feria judicial. Sería importante esto porque ya, los compañeros pasaron el 24 y el 25 en prisión cuando debiesen estar en libertad, y ahora sería muy importante que los jueces resuelvan lo que tengan que resolver, que nosotros, todos los que estamos activando por la liberación de los compañeros, consideramos que tiene que ser de forma inmediata antes del 31. Sería muy importante. Bueno, supongo que esas cosas las tienen en cuenta los jueces, ¿no? Que esperemos que sí. Porque, bueno, no es lo mismo pasar las fiestas en prisión, ¿no? Última pregunta. Más allá de lo que se resuelva en este caso, ¿no? Ojalá que sea la pronta libertad de los compañeros. Ahora queda una instancia más que sería el Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Bueno, está una cuestión, es la cuestión de la detención, que entendemos tiene que resultar favorable. En caso contrario, está la posibilidad que ya la reservamos de ir al Superior Tribunal de Justicia. Y la otra cuestión es la sentencia condenatoria, la confirmación que hizo la Cámara. Eso hay plazo hasta el 7 de febrero para impugnarla. O sea, en este momento no está firme esa condena. Así que está por un lado, si tenemos que ir al superior por el habeas corpus, y por supuesto vamos a ir al superior por la sentencia condenatoria. Muy brevemente, yo sé que han tenido muy poco tiempo igual para leer todo esto y para estudiarlo, pero ¿qué opinión tienen de esa sentencia? Nosotros la consideramos equivocada, que afecta derechos, no solamente en cuanto a garantías del imputado, sino garantías procesales, porque hubo fallas en la actuación de la jueza Ponce, que eso provocó su apartamiento, donde hace un procedimiento que no está previsto en el Código. Le da la oportunidad a la Fiscalía para que mejore los argumentos cuando pidió la pena, algo que no podía haber hecho. Así que consideramos también ahí que en cuanto a la sentencia condenatoria hay anomalías que merecen que sean revocadas por el Superior Tribunal. Muchísimas gracias. No, gracias. No sé si quedó claro.